Bienvenidos sean todos y todas. En esta ocasión estaremos abordando un tema muy importante dentro de la clase Teoría de la Medida, acerca del uso de las pruebas psicológicas, clasificación, introducción y administración. En primera instancia hablaremos del uso de las pruebas. Las pruebas psicológicas son herramientas o instrumentos de evaluación aplicadas en un individuo para obtener una información determinada en relación a su mente, estableciendo las características psicológicas específicas o los rasgos generales del comportamiento. Sin embargo, sus enfoques y estructuras pueden variar dependiendo del objetivo y función de dichas pruebas. En general, estas pruebas logran recopilar información sobre las manifestaciones de la estructura psicológica de la persona. En los casos que los datos sean cuantificables, se hace mención a las pruebas psicométricas. La razón de existencia de las pruebas psicológicas es para verificar que los datos obtenidos sean realmente fiables y por tanto tomar decisiones referente a los resultados obtenidos por el evaluado, dependiendo del ámbito de aplicación, como el académico, laboral o judicial. Por otro lado, se hace una distinción en cuanto al uso de estos instrumentos, tales como la clasificación, diagnóstico y planificación del tratamiento, autoconocimiento, evaluación de programas e investigación. Tipos de pruebas psicológicas. Las pruebas psicológicas pueden ser muy variadas y su clasificación depende de la perspectiva a considerar. Es por ello que en este caso nos centraremos en primer lugar en los tipos de pruebas a nivel estructural. Pruebas escritas. Se asocian a los cuestionarios, exámenes escritos, test, entre otros, los cuales varían en principio por su objetivo o función. Pruebas orales. Estas pruebas se realizan con un instrumento conocido como la entrevista para así conocer las actitudes o comportamiento del individuo a evaluar, evaluándose la capacidad de desenvolvimiento y respuesta en situaciones bajo presión. Preguntas abiertas. Caracterizado por la fluidez de la conversación a medida que el examinador dirija dicha entrevista, permitiendo al examinado tocar temas de interés asociados a la prueba psicológica. En algunos casos es recomendado su aplicación, ya que es viable observar el comportamiento natural del individuo. Sin embargo, el examinador debe aplicar las estrategias necesarias para mantener una postura lo mayormente objetiva o con un mínimo de sesgo y así recopilar datos confiables. Pregunta cerrada. Como su nombre lo señala, las preguntas aplicadas en la prueba psicológica son definidas y cerradas. Por tanto, solamente se debe atender a las preguntas que sean señaladas en el orden previamente establecido. Se recomienda, en los casos en que se prefiere conocer una información puntual o específica sobre el evaluado, aprovechando cada minuto de la entrevista o cuestionario a aplicar. Es importante mencionar que las pruebas no necesariamente son realizadas de forma individual, al igual que se pueden considerar los test colectivos, aunque este último, a pesar que puede ser muy rentable para las empresas o instituciones, en algunos casos se hace una crítica debido a la pérdida de información en relación al individuo, haciendo mucho más complejo el proceso de evaluación por parte del especialista o profesional encargado. Clasificación según Perben. Si bien existen distintas clasificaciones, aunque con la emitida por el investigador Perben, en la actualidad es considerada como una de las más aceptadas. Pruebas psicométricas. A través de este tipo de evaluación es posible generarle un valor cuantificable a características de rasgos cualitativos, dependiendo de un parámetro establecido por el instrumento psicométrico a aplicar. Entre los aspectos que pueden ser evaluados mediante las pruebas psicométricas se encuentra el coeficiente intelectual, memoria, atención, comprensión lectora, entre otros. Pruebas objetivas. Son altamente estructuradas, basadas en las correlaciones fisiológicas a los fines de medir un elemento determinado. Entre los test objetivos más utilizados se encuentran test cognitivos,
Evaluación de la concentración o percepción. Test motores. Evaluación de las respuestas musculares en función de los estímulos emitidos. Test psicofisiológicos. Se evalúa tanto la conducta como el físico del individuo. Pruebas subjetivas. Son utilizados para medir ciertos aspectos de la personalidad mediante la activa participación del evaluado, en el que se describe sus propias vivencias en base a ciertos ítems de preguntas o situaciones presentadas. Pruebas proyectivas. En comparación con las pruebas psicométricas, las evaluaciones proyectivas son menos estructuradas, en el que hay una apertura propia del instrumento para así conocer los rasgos de personalidad más internos del individuo. Sus campos de aplicación están asociados al nivel escolar, clínico y en algunos casos forenses. Las más utilizadas son pruebas estructurales. El paciente es quien le da el sentido a una determinada cantidad de materiales visuales. Pruebas temáticas. Se solicita la narración de una historia partiendo de un material presentado en ciertas láminas. Pruebas expresivas. El sujeto de estudio se encarga de dibujar un elemento específico. Pruebas constructivas. Se construye un elemento determinado partiendo de piezas proporcionadas por el evaluador. Pruebas asociativas. Se plantea el sujeto la asociación de algunas palabras de acuerdo a un estímulo determinado. Los tests psicométricos están estandarizados y se utilizan para medir una característica en concreto, como la memoria, la inteligencia, la percepción y la atención, entre otros. Por ejemplo, ¿qué prefieres hacer? ¿Un puente, una obra de arte? ¿O ayudar a un indigente? ¿O cuánto es 5 por 5? Los tests psicométricos están caracterizados por estímulos concretos y preguntas cerradas con una sola interpretación. Muchos de ellos tienen una sola respuesta correcta. Es un instrumento estadístico. En general, asignan un valor y este mismo es comparado en Veramos, conjunto de puntajes general de la población. En comparación, estimar cuánta cantidad tiene el entrevistado de este conjunto. Por ejemplo, si se realiza un test de la inteligencia y la población general tiene 45, si el entrevistado tiene un puntaje de 50, podemos estimar que tiene una inteligencia superior al promedio de la población. Entre los tests psicométricos más conocidos se encuentran matrices progresivas de Raven, escala de Wechsler de la inteligencia para adultos, escala de Wechsler de la inteligencia para niños, perfil e inventario de la personalidad de Gordon, test de personalidades de 16 factores de Cattell, test de dominó y test de emparejamiento de figuras conocidas, entre otros. Proyectivos. Los test proyectivos se caracterizan por tener preguntas abiertas y estímulos desestructurados donde la indicación puede tener varias interpretaciones si no existe una respuesta correcta o incorrecta. Por ejemplo, bajo la indicación dibuje a una persona, podemos ir conociendo la personalidad, los miedos y el subconsciente de un sujeto. A diferencia del test psicométrico, no tiene confiabilidad estadística, pero demuestra ser más confiable a un nivel de interpretación cuantitativa, dando muchas más respuestas. Surge bajo la idea de que ante un estímulo vago las personas proyectan sus miedos y conflictos subconscientes para dar una respuesta. Entre los test proyectales más conocidos tenemos HTP, figura humana, persona bajo la lluvia, CAT, test de los colores de Lutsker, test de la familia cinética, test del dibujo animal, test de relaciones objetales, entre otros. No existe un test mejor que otro. Dependiendo de lo que vayamos a medir, vamos a encontrar confiabilidad. Además, autores recomiendan evaluar un mismo rasgo desde un test proyectivo y un test psicométrico. Teniendo en cuenta las diferencias entre los estímulos, es posible que haya una diferencia significativa en los resultados. Esto nos permite entreleer que un sujeto se siente más cómodo cuando se le da un estímulo de forma abierta o específica. Tanto los test psicométricos como los proyectivos nos permiten conocer rasgos de la personalidad, capacidades y funcionamiento neurológico. Estas pruebas psicológicas se utilizan para evaluar, por ejemplo, rasgos de la personalidad, extrovertido, introvertido, habilidades, intereses, conocimientos, capacidades cognitivas y capacidades para resolver problemas, e incluso alguna condición como la depresión o la ansiedad.
Los tests psicológicos pueden realizarse por una amplia gama de razones, desde la selección de personas por un puesto de trabajo, el diagnóstico de una psicopatología e incluso en el ámbito escolar para determinar una dificultad de aprendizaje. Por ejemplo, si una empresa quiere seleccionar a una persona para un puesto de trabajo, necesita conocer sus aptitudes, actitudes, tolerancia al estrés, si puede trabajar en equipo y su capacidad de tomar decisiones. Actualmente existen miles de tests psicológicos con diferentes criterios y objetivos. Sin embargo, para su aplicación dependerá de la existencia de baremos locales para su aplicación, validez y confiabilidad. Las pruebas psicológicas se pueden clasificar en función de su rendimiento teniendo en cuenta cómo se va a evaluar. Aquí tenemos test de ejecución máxima. Este tipo de test tiene como objetivo evaluar el máximo potencial de una persona en características o aspectos psicológicos. En este tipo de test es relevante cuánto tiempo tarda una persona en realizar una tarea. Las pruebas de inteligencia y psiconeuronales son las que generalmente aplican este tipo de test de ejecución máxima. Test de ejecución típica. Este tipo de evaluación se centra en características típicas de la persona en determinadas tareas o aspectos. En este tipo de pruebas, el tiempo que toma a una persona completar una tarea no es relevante. Dentro de los test de ejecución típica se encuentran las técnicas proyectivas que evalúan aspectos de la personalidad. Bueno, en psicología están los denominados test. Los test son instrumentos de medición que permiten analizar y medir cuáles son las capacidades de una persona a nivel cognitivo, intelectual, motor, determinar rasgos de su personalidad, temperamento, si hay algunos traumas o problemas familiares o de cualquier índole, y también determinar si hay alguna lesión cerebral o determinar si hay algún tipo de enfermedad neurodegenerativa o de demencia. Entre los diversos test que hay, inicialmente están los de inteligencia, que buscan medir cuál es la capacidad de una persona, medir sus habilidades y capacidad de comprensión y adaptación del entorno. Hay 3 tipos de test principales aquí. Está el de Wales, que consta de 175 preguntas y se realiza de personas de 16 años en adelante. Consta de historietas y dígitos. Y hay otra contraparte, que es el test de Waist, que se realiza en niños de 6 años en adelante. Tiene el mismo funcionamiento que el test de Wales, ya que busca medir el cociente intelectual de la persona. En tercer lugar está el test de Raven, es uno de los más populares. Este también busca medir el cociente intelectual de una persona y consta de una serie de preguntas que el sujeto podrá responder por analogía y por razonamiento de las comparaciones entre las diversas figuras que aparezcan. Permite evaluar la atención y la capacidad de hacer comparaciones. Se puede realizar para niños, adolescentes y adultos, y hay diferentes tests para cada uno de ellos. Este test también permite analizar las habilidades de observación y percepción del sujeto al determinar las piezas faltantes en las figuras. En segundo lugar están los test de atención. Los test de atención buscan medir la capacidad de una persona de mantener y resistir tener su atención puesta en uno o más objetos a la vez para realizar una o muchas tareas. Al mismo tiempo hay una cantidad de tiempo definida que va a ejercer más presión sobre el participante. Estos tests se utilizan bastante para sacar lo que son las licencias de conducir, y son 3. Inicialmente está el test de Toulouse. Este test busca analizar los aciertos, omisiones y errores de una persona a la cual se le somete a poner atención. Y en esta atención se mide su habilidad de percepción, su habilidad de atención y qué tanta aptitud tiene para ello. En el segundo lugar está el test D2. El test D2 tiene una función múltiple, mide la capacidad de atención sostenida y de atención selectiva del participante como tal. Y al igual que los otros tests, mide la capacidad mental del individuo y de concentración.
También está el test de Stroop, que permite medir la atención selectiva en 2 o más estímulos al mismo tiempo en la persona. También están los test de personalidad. Los test de personalidad buscan medir los rasgos, mide los rasgos y el estilo de la personalidad del sujeto, lo cual puede ayudarnos a determinar su comportamiento, a determinar cómo actuará y cómo es la persona como tal. Estas pruebas suelen ser de tipo proyectivo y nos revelan las emociones, los sentimientos y creencias de una persona. Generalmente son 2. El test como de la figura de fondo. También se le puede denominar test de figura humana. A la persona se le muestran diferentes imágenes con diferentes figuras y dependiendo de la persona puede ver una forma o figura u otra. También está el test HTP, en el cual se le pide a la persona que realicen dibujos, que va a mostrar detalles sobre posibles traumas, sobre posibles vivencias, sobre posibles historias familiares, como por ejemplo el de dibujar un árbol y el de dibujar una casa. En estos tipos de test realmente no hay una respuesta correcta o incorrecta, solo que dependiendo de la respuesta vamos a tener un tipo de resultado en la analogía de la personalidad del sujeto como tal. Hay otros test como el de la capacidad sensorio-espacial, que es el que nos permite movernos entre los diferentes objetos, entre personas, incluso movernos un tanto entre direcciones. Es como tener esta capacidad de coordinar los movimientos que queremos realizar en nuestra mente y hacerlo de una manera eficiente, sin dañar a nadie, sin dañarnos a nosotros y no teniendo mayores dificultades para lograrlos. Entre el test principal para esto está el test de Bender. Este test permite determinar si hay algún tipo de lesión cerebral, permite determinar si hay algún deterioro neurológico, la madurez y la percepción visual de tanto niños como adultos. Se determina este funcionamiento visomotor a través de lo que es la visualización de diferentes figuras en una determinada cantidad de tiempo. Se evalúa también aquí las habilidades para corregir errores, la integración motora y la madurez visual de la persona. También está el test del reloj. Este se utiliza para determinar si hay algún tipo de patología o enfermedad degenerativa en la persona, como puede ser Alzheimer o demencia. Generalmente se suele realizar en personas de edades avanzadas y consiste en hacerles dibujar un reloj, por eso se llama test del reloj. A la persona se le hace dibujar diferentes relojes con diferentes horas para determinar cómo está su coordinación motora, su percepción, su capacidad de razonamiento y su capacidad de integración y coordinación de los pensamientos que deseen llevar a cabo. Este test permite determinar qué tan avanzado o retrasado está el nivel cognitivo de la persona y se determina a través de la realización de estas figuras. Y bueno, como mencioné, pues lo que es habilidad motora, lo que son funciones ejecucionales de la persona y lo que es la organización perceptiva. En última instancia está lo que se conoce como test del rey. Este test de figura compleja del rey arroja resultados sobre lo que es la condición neuropsicológica de una persona, capacidad de memoria, de atención, de concentración. Permite conocer la coordinación motora, permite conocer el nivel de atención de la persona también, ya que se recrean diferentes dibujos en diferentes láminas con páginas y la persona tiene que usar lápices de distintos colores. Además de que también se encarga de analizar la memoria no verbal, la planificación y la coordinación estratégica. Cabe resaltar que los tests pueden ser verbales o pueden ser no verbales, pueden ser grupales o pueden ser individuales. Y también que hay tests para diferentes áreas en específicas. Hay tests, por ejemplo, para lo que son para lo que es determinar la capacidad de una persona, para qué aptitudes laborales tiene más afinidad. Se les conoce como test vocacionales.
Es muy común aplicárselo a jóvenes de secundaria cuando están terminando el bachillerato para que tengan más o menos una guía de qué carrera pueden escoger. Está el test laboral, que permite determinar si una persona es apta o no para determinados tipos de trabajo. Está el test clínico, que permite determinar si una persona padece de algún tipo de enfermedad y es muy útil para llegar a un diagnóstico medianamente rápido y seguro. También están lo que son los test jurídicos, que es la valoración psicológica que puede realizar un psicólogo para determinar si una persona tiene mayor o menor grado de culpabilidad en algún tipo de acusación que se le haya hecho. Y están los test neuropsicológicos, que determinan la orientación, la memoria, la atención, el cálculo y las funciones visoespaciales, entre otros. No solo se puede aplicar a personas que posean algún tipo de deterioro cognitivo, sino a personas que quieran saber en general su capacidad. Los tests se pueden aplicar como tal en diferentes áreas o diferentes etapas de la vida, y ya sea porque se siente que la persona necesita evaluación y alguien la manda, o porque la persona desea tener más conocimiento sobre sí mismo. Son una herramienta muy útil para el desarrollo de las capacidades cognitivas de la persona como tal, ya que si se determina algún tipo de problema, se puede empezar a trabajar en él. Y no solo en capacidades cognitivas, sino en cualquier otro tipo de problema en general. Los test pueden medir tanto de manera cualitativa como cuantitativa lo que son las habilidades de un individuo, y son útiles para lo que vendrían a ser diagnósticos y para lo que vendría a ser un trabajo terapéutico con el paciente como tal. Hay diferentes variedades de test, hay muchos más dependiendo de cada persona, del lugar y de circunstancia, ya que la aplicación de cada test va a ir en variación del tipo de paciente que se tenga y del tipo de ayuda que se cree que podría necesitar y que realmente necesita. Gracias.